Good morning, students. Welcome to our fourth week encounter, a virtual encounter. And buenos días, estudiantes. Bienvenidos a nuestro cuarto encuentro del grupo de suficiencia de inglés. Bueno, hoy les tenía les tengo, mejor dicho. Vamos a abrir un momentito. Les tengo La compañera Lice tiene el micrófono abierto. Sí. Les tengo una. Hoy vamos a ver el tema de la comprensión de lectura. Les tengo una lectura que voy a compartir con ustedes y realmente la vamos a resolver en un momentito. Vamos a resolverla, vamos a ver. Vamos a share screen. Share screen. Vamos a ver. Chinese Poetry se llama, Classical Chinese Poetry. Entonces, voy a quitar mi video acá para poder ver todo sin problema. Bueno, aquí hay una lectura que nos dice the most important text in the study of classical Chinese poetry is the Qin Qing. The Qin Qing was undoubtedly not the first anthology of Chinese poetry to be compiled, but it is the earliest to have survived. All of the other collections of ancient Chinese poetic works along with most other texts written in ancient China were destroyed during the Qing dynasty, which existed from 221 before Christ to 206 before Christ. To 206 before Christ. The first king emperor, King Shai Huangdi, like many tyrants before and since, viewed men of learning and their writings as a threat to his power. He therefore organized a slaughter of scholars and burned any and all academic texts he could get his hands on. In fact, the Qin Qing did not escape his fate. All copies then in existence were also burned to ash. However, so renowned were the poems contained therein, and those scholars who survived the purge were able to reconstruct them from memory. At least they were able to remember most of them. The original Qin Qing is thought to have contained 308 poems. Modern versions contained only 305, and the titles of the remaining 3 without any actual text beneath them. The poems contained
in the Qing are thought to represent centuries of poetic tradition. The oldest poem, whose date can be decisively determined, was written in 621 before Christ, but most scholars believe that some of the poems are actually several hundred years older, dating back possibly as far as 1000 before Christ. The title of the anthology, Qing Qing, has been variously translated as the Odes, Classic Poetry, and the Book of Songs. The last name is particularly telling, as most of the poems contained with the volume are believed to have originally been set to music. This is also true of another important value of classical Chinese poetry. The Chu Si. The Chu Si was written somewhat later than the Qing Qing and derives from a different part of China. The former was produced in northern China, while the latter was penned further south. The style of the poems is also different. The poems of the Qing Qing are very popular in meter, with each line containing exactly 4 characters, and many of the lines manifesting end rhymes. The poems of the Chu Si, in contrast, have irregular line lengths and are less prone to rhyme. Together, these two texts from the inspiration for all later classical Chinese poetry. Déjenme arreglar aquí un momentico, porque no sé por qué eso se equivocó ahí. From. As one might expect, one finds within classical Chinese poetry distinct lines of poetic development, with the one a poet chose to follow highly dependent upon whether he preferred the Qing Qing or the Chu Si, because classical Chinese poetry contains works based on these two very different schools of poetic thought. It is difficult to generalize about the characteristics of classical Chinese poetry. Some commonalities do exist, however. For instance, unlike classical Western, for instance, unlike classical Western poems, which are often so complicated that one needs special training to fully understand them, classical Chinese poems tend to be fairly straightforward in their subject matter. This is likely due to the different genesis of the two cultures' poetic tradition. Classical Western poems were produced by educated noblemen aspiring to prove that they were smarter than those with whom they shared the king's court. Chinese poems, on the other hand, began as song, just as music can be appreciated by low
and highborn. Highborn alike. So to Chinese, poems were one of the few things that cut across class lines, making them an invaluable art form to all. Another common, vamos a leer. Another commonality among Chinese poems is that most end to involve some form of contrast. Indeed, juxtaposed images and situations are common or are as common in Chinese poetry as metaphors are in Western poetry. Most often, the contrasts are between a natural scene and a social one. This probably evolved as a result of the many strengths of Chinese philosophy that emphasize finding balance and harmony in nature. The idea, presumably, was the people reading about the natural scene would find in its parallels and contrasts that would illuminate the social situation being described. Confucius, for example, believed that studying two contrasting tales could help an individual learn more about both of the stories being contrasted, and stated that this way the very purpose for which poetry should be created. Likewise, the very idea of the yin and yang, one of the foundational concepts of Chinese Fi. Why did the first queen or king emperor destroy copies of the Qin Qing? Aquí viene philosophy o philosophy, mejor dicho. Philosophy involves two opposed but balanced forces and forces, and likely suggested the power of juxtaposition to Chinese poet. Bueno, y aquí hay unas preguntas. Bueno, ¿me pueden decir sobre qué ustedes entendieron del párrafo? Por favor, estudiantes, ¿me pueden decir sobre qué habla el párrafo? ¿Sobre qué es el tema de la lectura? Por favor. Habla sobre la Yo se los poesía pasé clásica. ahora en la mañana por el WhatsApp. La primera lectura, porque hay otra lectura detrás. Se trata sobre la poesía clásica. Estudiantes, ¿pueden decirme sobre qué es el tema de la lectura si la estuvieron siguiendo? Profe, el compañero está diciendo que se trata de la poesía clásica y para ser más específicos, la de China. Pero la poesía clásica, ahí lo dice, poesía clásica china, ¿no? Bueno. Sí, profe. Más o menos, o sea, aquí hay una serie de palabras. Vamos a analizar esto por parte. Vamos a ver lo del ¿cómo se llama? Lo del vocabulario. The most important text in the study of classical China. O sea, el texto más importante en el estudio de la poesía clásica china, ¿no? Classical Chinese poetry is the Qin Qing. The Qin Qing was undoubtedly, o sea, el Qin Qing fue indudablemente no la mayor antología en la poesía china a ser compilada. Aquí hay una voz pasiva, a ser compilada.
pero it is the earliest to have survived. Pero es la más temprana en haber sobrevivido. ¿Está bien? Van apuntando las palabritas, van apuntándolo en un archivo Word para que las tengan. All of the other collections of ancient Chinese poetic works along with other texts written in ancient China. O sea, todas las demás colecciones de la poesía china, ¿cómo se dice? De las poesías chinas antiguas, funcionan con otros textos, con la mayoría de los otros textos escritos en la antigua China. O vayan escribiendo lo que yo les voy diciendo. Pero bueno, estos fueron destruidos durante la dinastía Qing, la cual, o sea, which existed from 221 before Christ. O sea, que existió 200 años antes de Cristo. el 221 antes de Cristo al 206 antes de Cristo. Antes de Cristo. O sea, 206 before Christ. Bueno, seguimos. The first queen emperor, the first king emperor, King Shi Huangdi, like many tyrants before and since, viewed men of learning and their writings as threat to his power. O sea, el primer emperador de la dinastía Qing, que se llamó, quien era King Shi Huangdi, como muchos tiranos antes y desde, vieron a los hombres aprender y sus escrituras, o sea, vieron el aprendizaje de los hombres y sus escrituras como una amenaza a su poder. Él, o sea, he therefore organized a slaughter of scholars and burned any and all academic texts he could get his hands on. O sea, él por lo tanto organizó una slaughter. No sé si ustedes tienen por ahí diccionario, vamos a ver. Porque no lo he visto. ¿Para qué cosa, profe? ¿Qué palabrita? La palabra slaughter. A ver qué quiere decir. Slaughter. Yo tenía entendido que slaughterhouse es como matadero. Slaughter es algo similar, ¿no? Slaughterhouse es como matadero o algo así. Una matanza. Matanza. Sí. Organizan una matanza. Ok. Entonces vamos ahí. Organize a slaughter. Sí, una matanza. Puede ser matanza de escolares y quemó cada uno y todos los textos académicos que pudo tener en sus manos. O sea, que pudo arrebatar o tener en sus manos. In fact, en parte, o en efecto, the Qing did not escape this fate. En efecto, el Qing no escapó de su destino. This fate. All copies then in existence were also burned to ash. Todas las copias entonces en existencia fueron también quemadas. O fueron quemadas en ceniza. However, so renowned were the poems contained therein, and those scholars who survived the purges
were able to reconstruct them from memory. Entonces vamos a ver. Sin embargo, tan renombrados o tan popular, bueno, tan renombrados fueron los poemas que contenían dentro que estos escolares quienes sobrevivieron a las purgas fueron capaces de reconstruirlo de memoria. At least they were able to remember most of them. Al menos ellos fueron capaces de recordar la mayoría de ellos. The original Chin Chin is thought to have contained 308 poems. O sea, el original Chin Chin se piensa o es pensado que haya contenido 308 poemas. Modern versions contain only 305 poems. Las versiones modernas contienen solo 305. And the titles of the remaining 3 without any actual text beneath them. Y los títulos de los restantes o permanecientes 3 sin ningún texto actual Esto debajo de ellos. o entre ellos. Beneath quiere decir debajo, pero bueno, es como debajo, como decir el contenido. Bueno, vamos allá. The poems contained in the Chin Chin are thought to represent centuries of poetic tradition. O sea, los poemas contenidos en el Chin Chin son pensados que representan siglos de tradición poética. The oldest poem, whose date can be deceitfully determined, was written in 621 before Christ. O sea, el poema más antiguo o el más viejo, cuya fecha puede ser decisivamente determinada, fue escrito en el 621 antes de Cristo. But most scholars believe that some of the poems are actually several hundred years older. Pero la mayoría de los escolares, en este caso, ahí se refiere a los escolares como los estudiosos, creen que algunos de los poemas son actualmente varios cientos de años más antiguos o más viejos, datando en el pasado. Año 1000 antes de Cristo. Tanto como en el 1000 antes de Cristo. O sea, dating back possibly as far as 10,000 before Christ. The title of the anthology, Chin Chin, has been variously translated as the Odes, Classic Poetry, and the Book of Songs. Entonces dice, el título de la antología Chin Chin ha sido variadamente traducido como las odas o las odas, poesía clásica, and the Book of Songs, o sea, y el libro de las canciones. El libro de los cantos. Is particularly, the last name is particularly telling, as most of the poems contained with the volume are believed to have originally been set to music. El último nombre o el último título es particularmente De los cantos. o está particularmente diciendo que la mayoría de los poemas contenidos con el volumen son o están considerados originalmente haberse convertido en música.
This is also true of another important value of classical Chinese poetry. Este es la verdadera importancia del volumen de los clásicos de la poesía china. The Chuzi, o sea, the Chuzi. The Chuzi was written somewhat later than the Qinxin and derives from a different part of China. O sea, the Chuzi, hay otro estilo, fue escrito algo más, algo después que el Qinxin, pero deriva desde una diferente parte de China o de una parte de China diferente. The former was produced, entonces dice aquí, el anterior, the former, was produced, fue producido en northern China, fue producido en el norte de China, while the later, o sea, el más antiguo fue producido en el norte de China, mientras que el posterior fue penned further south. Vamos a ver Más al sur. Vamos a ver. Pen. ¿Qué pasó aquí? Pen. Profe, eso no sería mientras que el segundo fue escrito más al sur. ¿Qué quiere decir pen? Pen, pen es bolígrafo, escribir, pen, escribir. Algo con eso. Fue escrito. O sea, pen fue escrito. Fue escrito Fue eso. escrito en el further south. Y ese further quiere decir en el posterior sur. O sea, se está refiriendo a alguna como was written was penned further south. Vamos a ver. Sí, porque muchas veces nos confundimos, ¿no? Further south. Fue escrito más al sur, es lo que más o menos quiere decir. Fue escrito más al sur. Sí, porque further también quiere decir más también. Further tiene varias traducciones, ¿no? O sea, further o varios significados. En este caso, further más. A veces en los juicios, en los trials, que son los juicios de las películas, que muchas veces el abogado dice no further questions, o sea, no más preguntas. Yo puedo decir in the further days, en los días posteriores, ¿ya? The style of the poems is also different. O sea, el estilo de los poemas es también diferente. Los poemas, o sea, the poems of the Qinxin are very regular in meter. O sea, los poemas de Qinxin son muy regulares en métrica, which each line containing exactly 4 characters. Con cada línea conteniendo exactamente 4 caracteres. And many of the lines manifesting end rhymes. Y muchas de las líneas manifestando rimas finales o rimas en su final. The poems of the Chuzi in contrast, o sea, los poemas de Chuzi en contraste, have irregular line lengths and are less prone to rhyme. O sea, tienen, los poemas de Chuzi en contraste tienen longitudes de línea irregulares y son menos, ¿cómo se dice? Menos, cuando dice prone, son menos, bueno, son menos en favor, por decir algo, ¿no?
From, pero tiene otra traducción. Arrimar. Together, these two texts from the inspiration for all later classical Chinese poetry. Juntos, estos dos textos de la inspiración de la tardía, vamos a decir, de toda tardía poesía clásica china. Entonces aquí dice, as one might expect, o sea, como uno puede esperar, one finds within classical Chinese, uno puede encontrar dentro de la poesía Chinese poetry, dentro de la poesía clásica china, two distinct lines of poetic development. Puede encontrar dos líneas distintivas Distintas. del Dos desarrollo de la distintas poesía. líneas. With the one of a poet chose to follow highly dependent upon whether he preferred the Chin Chin or the Shushi. Bueno, entonces aquí como una persona, como poeta, puede escoger seguir el altamente dependiente, si uno prefiere el Chin Chin o el Chusi. Because classical Chinese poetry contains works based on these two very different schools of poetic thought, mejor dicho. A causa de la poesía clásica china, contienen trabajos basados en estas dos muy diferentes escuelas de pensamiento poético. It is difficult to generalize about the characteristics of classical Chinese poetry. Es muy difícil generalizar sobre las características de la poesía china. Some commonalities do exist, however. Algunas, es como decir, algunos parecidos. Es como algo decir, algunas, ¿cómo se diría en español? Algo común, algunas, imagínate, comunalidades. Pero bueno, hay algunas semejanzas, para decir algo. Do exist, however. Algunas semejanzas existen, sin embargo. For instance, por ejemplo, unlike classical Western poems, which are often so complicated that one needs special training to fully understand them. Entonces dice, no como los poemas occidentales clásicos, los cuales a menudo son tan complicados que uno necesita un entrenamiento especial para entenderlos completamente. Los poemas clásicos chinos tienden a ser fairly straightforward in their subject matter. Vamos a ver esta parte. Tienden a ser directos en el asunto de su materia. Puede ser. Pero vamos a ver qué nos quiere decir. O a ver quién por ahí nos quiere ayudar a traducir, de ustedes estudiantes, quienes nos quieren ayudar a traducir. A ver, for instance, unlike classical Western poems. Por ejemplo, no como los poemas clásicos de Occidente, los cuales a menudo son tan complicados que uno necesita un entrenamiento especial para completamente entender. Okay. Los poemas clásicos tend to be fairly straightforward. To be fairly
straight forward. Forward. Vamos a ver ahí. Esto quiere decir ser bastante sencillo. En este caso. Un momentico, muchachos. Me dan un chancecito. Vayan, sigan. Ahí fairly straightforward. O sea, hacer este bastante sencillo. Bueno. A ver. For instance, unlike classical Western poems, which are often so complicated that one needs special training to fully understand them, classical Chinese poems tend to be fairly straightforward in their subject matter. O sea, los poemas clásicos tienden a ser bastante sencillos en el asunto, vamos a ver, in the subject matter. En la importancia del asunto, no, del sujeto. Espera. Matter. Sí, en lo que importa el asunto, ser bastante directo en el tema. Bueno, en sí o en el tema en sí, ¿ya? Fairly straightforward. Straight, ahí hay dos palabras, ¿no? Straight unida con forward. Entonces, bastante. Y fairly quiere decir bastante. En este caso es un adverbio. This is, déjame ir señalando ahí. This is likely due to the different genesis of the two cultures' poetic tradition. Esto es probablemente debido a las diferentes génesis, o sea, los diferentes nacimientos de las dos culturas, de las dos tradiciones poéticas o de las dos culturas de tradiciones poéticas. Okay. Classical Western poems were produced. Cierren el micrófono, cierren el micrófono. ¿Ah? ¿Qué pasa con el micrófono? Que cierren el micrófono.